Un ranchero cansado llamó a la puerta equivocada. El hijo de una viuda jadeó, con los ojos muy abiertos por las lágrimas, susurrando la palabra que nunca esperó escuchar: papá. Desde ese momento, nada volvería a ser igual. Jonah Carver había vivido su vida al ritmo de los cascos del ganado y el silencio solitario de las vastas llanuras. Sus días eran largos, sus noches aún más largas, y aunque los vecinos hablaban amablemente de él, también susurraban que Jonah cargaba con una pesadez que ningún hombre podía soltar. Había enterrado a sus parientes demasiado pronto y con demasiada frecuencia, y la tierra se había tragado cada alegría que una vez creyó suya. Esa noche, bajo un cielo bajo y cargado de nubes de tormenta, cabalgó en la oscuridad tratando de regresar del pueblo, su silla le dolía y su linterna proyectaba un brillo estrecho sobre la tierra mojada. Había tomado el desvío equivocado horas antes, aunque aún no lo sabía. La tormenta se desató con una lluvia que cortaba como agujas y vientos que hacían que los árboles se balancearan salvajemente. Jonah maldijo su mal juicio en silencio, no con palabras, sino con el gemido de un hombre que había sido dejado solo demasiadas veces. Instó a su caballo a seguir adelante, entrecerrando los ojos contra el torrente, hasta que por fin divisó una luz tenue más adelante. El alivio le cortó la respiración. Una casa escondida entre los árboles, humo retorciéndose débilmente de su chimenea, un refugio. Nunca antes había visto el lugar, pero no lo cuestionó. Sus huesos temblaban de frío y necesitaba calor. Desmontó, sus botas chapoteando en el barro, y se tambaleó hasta la puerta. Llamó, firme pero cansado, esperando quizás a un viejo granjero, una familia cenando, o incluso a un extraño con un rifle listo. En cambio, escuchó el repiqueteo de pequeños pies. La puerta se abrió lo suficiente para que la luz de la lámpara se derramara sobre su rostro, y en esa luz se encontraba un niño, un pequeño con el cabello revuelto y las mejillas sonrojadas por el calor del fuego. El niño se quedó inmóvil, mirando a Jonah como si le hubiera caído un rayo. Sus ojos se abrieron con incredulidad, sus labios temblaban antes de susurrar: papá, por fin regresaste. Las palabras desgarraron el pecho de Jonah como una cuchilla. Parpadeó, aturdido, la lluvia goteando del ala de su sombrero, la respiración atrapada entre la negación y el extraño dolor del reconocimiento. Yo, comenzó. Pero los brazos del niño ya lo rodeaban, pequeños brazos delgados que se aferraban con una fuerza desesperada que Jonah no había sentido en años. Detrás de la voz del niño llegó otra, más aguda y temblorosa. Samuel, ¿quién está en la puerta? Una mujer apareció en el umbral. Su vestido oscuro estaba remendado, pero pulcro. Su rostro pálido por el esfuerzo, pero enmarcado por una fuerza que claramente había sido forjada por años de dolor. Sus ojos, cuando encontraron a Jonah, cambiaron instantáneamente de la sospecha al asombro. Se tambaleó medio paso hacia adelante como si el mundo se hubiera inclinado bajo sus pies. Jonah, susurró. Él se puso rígido. Señora, debe estar equivocada. Pero ella se llevó una mano a los labios, temblorosa, con los ojos vidriosos por las lágrimas. No, no puede ser K. El niño se aferró más fuerte, apretando su rostro contra el abrigo empapado de Jonah. Mamá, papá regresó. Te dije que lo haría. La respiración de Jonah flaqueó. Quería alejarse para explicar, para decirles que el destino lo había traído aquí por error. Pero el calor del niño se filtró en su pecho, y las lágrimas de la viuda brillaron a la luz de la lámpara como algo sagrado. Por un momento terrible y fugaz, se preguntó si Dios le había concedido una extraña misericordia, devolviéndole a una familia que nunca tuvo. La tormenta aullaba detrás de él, instándolo a entrar. Sin embargo, sus pies permanecieron arraigados en el umbral. Su corazón latía con preguntas que no tenían respuesta. ¿Por quién lo había confundido esta mujer? ¿En qué lugar había tropezado? Y lo que era más aterrador, ¿por qué los brazos del niño se sentían como si hubieran estado destinados a estar allí todo el tiempo? Tragó saliva, luchando contra el tirón en su alma. Señora, logró decir, con voz baja y áspera. No sé bien qué. Las rodillas de la viuda casi cedieron. Se sostuvo en el marco de la puerta, susurrando de nuevo, casi en oración: ¿eres realmente tú? La tormenta rugió más fuerte, ahogando el silencio que se cernía entre ellos. Jonah se dio cuenta con un escalofrío de que no podía simplemente volver a la noche, no con el agarre del niño alrededor de su cintura, no con los ojos de la viuda fijos en él como si hubiera visto un fantasma volver a la carne. Dentro, el fuego crepitaba, derramando calor y el aroma a pan que le abría el apetito. Afuera,
la tormenta solo prometía miseria y peligro. Pero cruzar ese umbral se sentía como algo más que entrar en una casa. Se sentía como entrar en una mentira que no sabía si tenía la fuerza para romper. Y aún la voz de Samuel resonaba en sus oídos. Papá, finalmente regresaste. El corazón de Jonás retumbó. Su vida se había construido sobre el silencio y la pérdida. Pero esta noche, algo había cambiado. Había tropezado con el lugar de otro hombre, la historia de otro hombre, y quizás, Dios lo ayude, con la familia de otro hombre. Sabía que debía decir la verdad antes de que se dijera otra palabra. Sin embargo, al abrir la boca, un trueno sacudió la tierra, el niño se apretó más, y los ojos de la viuda le suplicaron algo que no estaba seguro de poder dar. La tormenta no era lo único que amenazaba con tragarse a Jonah Carver por completo. La luz del fuego atrajo a Jonás a cruzar el umbral antes de que su conciencia pudiera detenerlo. Sus botas dejaron huellas de barro en el suelo de madera, cada paso se sentía más pesado, como si cada tabla supiera que era un impostor. Samuel no soltaba su abrigo, tirando de él con entusiasmo hacia la chimenea con la inquebrantable certeza de que había encontrado a su padre. El corazón de Jonás se agitó al mirar a la viuda, que aún no se había movido, con las manos aún temblorosas contra el marco de la puerta. Parecía que se iba a desmayar, pero se negaba a apartar los ojos de él, como si un solo parpadeo borrara la visión imposible ante ella. La habitación era modesta pero ordenada. Una lámpara de aceite sobre la mesa, medio pan dejado junto a un cuchillo, 2 tazas de madera que aún humeaban ligeramente de té. Una manta cubría la mecedora junto al fuego, y Jonás pudo darse cuenta de inmediato de que era el tipo de lugar donde cada hilo de consuelo se había ganado con sudor y sacrificio. No era el hogar de la riqueza, sino de la supervivencia, del amor que había persistido incluso contra el hambre. Había vivido demasiado tiempo entre paredes vacías como para no notar la diferencia. Siéntate, papá. La voz de Samuel resonó de alegría, sus pequeñas manos palmeando la silla cerca del fuego como si hubiera estado esperando años por esta misma noche. ¿Tienes frío? Te traeré mi manta. El niño corrió hacia la silla y agarró la lana, arrastrándola hacia Jonás con una determinación que hacía temblar sus pequeños brazos. El pecho de Jonás se apretó. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera atravesar el error antes de que se profundizara. Pero cuando se giró, encontró los ojos de la viuda aún fijos en él, sus labios entreabiertos, respirando como si hubiera visto la resurrección misma. Ella susurró de nuevo, tan débil que podría haberse confundido con el viento. ¿Eres realmente tú? Su voz se ahogó. Señora, yo comenzó, pero ella levantó la mano para silenciarlo. Sus movimientos eran cuidadosos, reverentes, como si temiera que él pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Pensé que la tumba te había retenido, murmuró, las lágrimas resbalando libremente por sus mejillas. Años, Jonás, años oré y te veo de pie. Su cabeza se echó hacia atrás. Ella sabía su nombre. No una suposición, no una coincidencia, su nombre. Jonah Carver. Su mente dio vueltas. ¿Qué clase de truco cruel era este? Nunca había visto a esta mujer en su vida. Sin embargo, ella hablaba como si hubieran compartido votos, como si hubieran compartido una cama, un hijo, un hogar. Quería negarlo rotundamente, sacudir la cabeza y decirle que estaba equivocada. Pero la mano de Samuel le agarró la manga, anclándolo con un calor que le agitó el alma. No había sabido a qué podía llevar la soledad a un hombre hasta este momento. Había tropezado con otra vida, y aún no podía liberarse de ella. Cerró los ojos y susurró bajo la lluvia, Señor, guíame. Muéstrame la verdad de esto. Su voz se quebró, baja y desesperada. Nunca pedí esto, pero no permitas que los rompa más de lo que ya están. Cuando regresó al interior, Ruth había puesto más pan en la mesa. Ella levantó la vista, ofreciéndole una sonrisa tan frágil que casi lo desarmó. Siéntate, come. Debes tener hambre después de tanto tiempo. Sus palabras lo helaron después de tanto tiempo. Para ella, él era un hombre que se había ido, no un extraño que había perdido el rumbo. Para Samuel, él era una respuesta a la oración. Para sí mismo, era un fraude que había caído en una mentira que se sentía demasiado real para escapar. Jonás se sentó, partiendo el pan en silencio. Samuel se apoyó en él, bostezando, pero negándose a dejar su lado. Ruth lo observaba como si el simple acto de comer fuera prueba de que los milagros existían, y Jonás masticaba lentamente, cada bocado con sabor a culpa.
tenía que decirles. Lo sabía. Sin embargo, con cada latido de la luz del fuego, la tormenta se hacía más pesada, y el momento de hablar se alejaba aún más, porque una parte de él, profunda, enterrada, vergonzosa, quería creer que esto no era un error en absoluto, que de alguna manera Dios lo había llevado allí a propósito. Y entonces, mientras el fuego crepitaba abajo, y Samuel finalmente se durmió contra su brazo, la voz de Ruth rompió el silencio. Suave, temblorosa, peligrosa. Jona, susurró ella, con los ojos fijos en los suyos. ¿Qué? ¿Qué te pasó todos estos años? Se le cortó la respiración, el pan se le atascó en la garganta, su corazón golpeaba con pavor. Ella estaba pidiendo una historia que él no tenía, y el momento finalmente había llegado en que el silencio ya no lo salvaría. La mano de Jonás se congeló a medio camino de su taza, la luz del fuego proyectando sombras nítidas sobre su rostro mientras la pregunta de Ruth pesaba en la habitación. ¿Qué te pasó todos estos años? Su voz se había quebrado con miedo y anhelo, como si temiera la respuesta, pero no pudiera soportar quedarse sin ella. La pequeña cabeza de Samuel descansaba contra el brazo de Jona, el niño dormía profundamente después de aferrarse tan ferozmente, su mano aún acurrucada en la tela del abrigo de Jona. Cada latido que Jona sentía parecía martillar la misma palabra en su pecho. Miente. Y sin embargo, su boca no se abría para liberar la verdad. Los ojos de Ruth escudriñaron sus facciones con desesperación, como si cada cicatriz, cada línea, cada arruga cansada en su rostro pudiera guardar el secreto de por qué se había ido. Oré, susurró ella, las lágrimas volviendo a acumularse, brillando a la luz de la lámpara. Cada noche, Jona, oré para que el Señor te enviara de vuelta. Pensé que tal vez mis oraciones eran demasiado pequeñas, que el cielo me había dado la espalda. Pero estás aquí. Estás aquí. Se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo, los hombros temblaban. No. No me dejes creer que esto es un sueño. Jona quería moverse, levantarse, poner distancia entre ellos antes de romperse por completo. Sin embargo, el peso de Samuel contra él era como una atadura que no podía romper. El niño se movió en su sueño, suspirando contento, susurrando en un murmullo lleno de sueños, «Papá». La palabra se clavó en los huesos de Jona, y sintió que su resistencia se derrumbaba. Esta viuda y su hijo habían perdido a un hombre que creían que él era. Él había perdido una familia que nunca pensó que tendría. El destino, o quizás la providencia, había torcido la noche para que sus piezas rotas chocaran, y ahora Jona no podía decir dónde terminaba su dolor y comenzaba el suyo. Se aclaró la garganta, la voz. Señora, comenzó, tratando de hilar las palabras con cautela. He estado fuera mucho tiempo. Es cierto. Forzó una sonrisa, asintiendo lentamente. Estoy aquí, hijo. La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla, y la sonrisa de Samuel se ensanchó hasta que Jonás pensó que su corazón podría partirse en dos. Ruth salió en silencio, con el cabello aún húmedo por el lavado, los ojos hinchados por el llanto, pero su expresión más suave que la noche anterior. Se detuvo en el umbral, observándolos a los dos juntos, con la mano apretada sobre el pecho como si temiera que su corazón estallara. Jonás levantó la vista y sus ojos se encontraron. Y en ese momento de silencio, vio la profundidad de su esperanza. Ya no era solo un hombre atrapado en una tormenta. Era la respuesta a sus oraciones, el padre que su hijo había rogado en sueños, el esposo que ella pensó que la tierra se había tragado. Y Jonás se dio cuenta con un escalofrío de miedo de que la verdad no solo los destrozaría, sino que podría destruirlos. El desayuno estará listo pronto, dijo Ruth suavemente, casi tímidamente, como si estuviera aprendiendo su propia voz de nuevo. Guardé los últimos huevos para ti. Su amabilidad casi lo hizo caer de rodillas. No había probado una calidez así desde que su madre había fallecido. Asintió mudamente, incapaz de formar palabras, y Samuel lo jaló hacia la mesa, ansiosamente, parloteando sobre las tareas que podrían hacer juntos ahora que estaba en casa. Jonás se sentó, escuchando con una mezcla de pavor y asombro. Cada palabra de los labios de Samuel era otro hilo que lo ataba a esta vida que no era la suya. Sabía que no podía dejar que continuara, no sin pecar contra la verdad misma. Pero cada vez que Ruth lo miraba con esa esperanza temblorosa y bañada en lágrimas, y cada vez que Samuel lo llamaba papá, Jonás sentía que el coraje para confesar se le escapaba cada vez más. Había pensado que la tormenta era el mayor peligro esa noche. Pero ahora Jonás Carver se dio cuenta de que la verdadera tormenta apenas había comenzado.
La tormenta dentro de su propio corazón, donde el anhelo, la culpa y un tipo peligroso de amor chocaban como truenos en un cielo roto. Y antes de que terminara el día, alguien fuera de esa pequeña casa pondría a prueba la frágil mentira en la que había tropezado, porque no todos los hombres permanecen enterrados en la tierra mientras la gente lo crea. El sol de la mañana apenas había disipado la niebla cuando el primer golpe sonó en la puerta. Fue agudo, decidido, y le produjo un escalofrío a Jonás. Estaba sentado a la mesa. Samuel, encaramado a su lado, se metía orgullosamente una rebanada de pan en la boca mientras hablaba de enseñarle a su papá a pescar en su arroyo. Ruth estaba en la estufa, tarareando suavemente, su mano demorándose en el mango de la sartén, como si incluso el acto ordinario de cocinar le hubiera sido devuelto a su corazón porque Jonás había regresado a casa. Pero el golpe lo silenció todo. El niño se detuvo a mitad del bocado. Ruth se quedó inmóvil con la mano apretada alrededor de la sartén y el pulso de Jonás comenzó a martillear. El golpe volvió a sonar, más fuerte, impaciente. El rostro de Ruth palideció, sus labios se entreabrieron en algo parecido al pavor. Miró a Jonás, con los ojos muy abiertos, antes de dejar la sartén con dedos temblorosos. «Quédate aquí», susurró. Sus pasos eran lentos y vacilantes mientras se dirigía a la puerta. Sus manos rozaron nerviosamente su falda antes de levantar el pestillo. La puerta se abrió y el aire frío se coló, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y sudor de caballo. En el porche estaba un hombre con un rostro delgado y duro, su abrigo aún goteando del viaje, su sombrero ensombreciendo, ojos afilados como cristales rotos. El estómago de Jonás se apretó en el momento en que lo vio. Este no era un vecino. Este no era alguien que hubiera venido con buena voluntad. La mirada del hombre pasó por Ruth hacia la casa, escaneando rápidamente hasta que se posó en Jonás sentado a la mesa. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era nada cálida. «Bueno, ahora», arrastró el extraño, su voz con un toque de burla. «¿No es esta una vista que nunca pensé que viviría para ver?» Jonás Carver sentado cómodamente en la silla de otro hombre. Las palabras golpearon a Jonás como un látigo, sus músculos se tensaron, y Samuel, sintiendo el cambio en el aire, aunque no podía entenderlo, se apretó contra él, agarrando su manga. El rostro de Ruth se arrugó como si la hubieran golpeado. Sus ojos se movieron del hombre en la puerta a Jonás en la mesa, su boca se abrió sin sonido antes de susurrar. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» El extraño se rió oscuramente, entrando sin invitación. Sus botas golpearon el suelo, arrastrando barro a cada paso. «Estoy diciendo que la tumba no escupe a sus muertos, señora. Y cualquier historia que éste haya estado contando, no es la verdad. Jonah Carver no te pertenece. No pertenece aquí en absoluto». Jonah se levantó lentamente de su silla, su mano descansando instintivamente en el hombro de Samuel como si protegiera al niño del veneno que goteaba de las palabras del hombre. No conocía a este extraño, pero el hombre claramente lo conocía. O al menos sabía de él. Y peor aún, la viuda estaba mirando a Jonah ahora, no con alegría, sino con un terror creciente que le revolvió el estómago. La voz de Ruth tembló. «Estás mintiendo», se volvió hacia Jonah, sus ojos suplicantes. Dile que está mintiendo». El pecho de Jonah se contrajo, cada nervio le gritaba que dijera la verdad por fin, que cortara la mentira de raíz y les ahorrara la agonía de la crueldad de este extraño. Pero la mano de Samuel se apretó alrededor de la suya, y los ojos grandes del niño lo miraron con una fe inquebrantable. «Papá, por fin regresaste». Esa voz resonó en la mente de Jonah, chocando contra su culpa hasta que se sintió dividido en dos. La sonrisa del extraño se ensanchó mientras observaba el silencio de Jonah. «No tienes mucho que decir ahora, ¿verdad? Pensaste que podías colarte, calentarte con su fuego, robar un lugar que no es tuyo. Pero las mentiras tienen una forma de pudrirse. Carver y tú no sois un fantasma que ha vuelto de entre los muertos. Eres solo un ranchero solitario que perdió el rumbo». Ruth se tambaleó, agarrándose al marco de la puerta como para estabilizarse. Su respiración era rápida, entrecortada, sus lágrimas se derramaban. «¿Es verdad?», susurró. «Jonah, ¿es verdad?». Jonah abrió la boca, pero no salió nada. Cada palabra se enredó en su garganta, atrapada entre la confianza de Samuel y la desesperación de Ruth. Debió haber hablado. Debió haber confesado. Pero antes de que pudiera formar las palabras, Samuel se lanzó delante de él, plantándose desafiante entre Jonah y el extraño. «Estás equivocado.
Gritó el niño, con los pequeños puños apretados. Este es mi papá. Volvió a nosotros tal como mamá dijo que lo haría. Estás mintiendo. La inocencia y ferocidad de la voz de Samuel congelaron la habitación. Por un momento, incluso el extraño pareció sorprendido, pero luego se rió, un sonido cruel y áspero. Pobre niño. Ni siquiera sabe que los huesos de su propio padre están fríos bajo la tierra. Y aquí estás aferrándote a un hombre demasiado roto para decirte la verdad. Volvió a dirigir su mueca a Jonah. Será mejor que arregles esto, Carver, antes de que los arruines peor de lo que ya están. Los puños de Jonah se apretaron a sus costados. Su vergüenza ardía como fuego bajo su piel. Pero cuando la pequeña mano de Samuel volvió a buscarlo, Jonah no pudo moverse. No podía romper el corazón del niño con la verdad. No ahora. No delante de un hombre que saborearía su dolor. Fuera. Gruñó Jonah, con voz baja y peligrosa. Las cejas del extraño se alzaron con diversión. Así que los fantasmas tienen dientes después de todo. Se inclinó burlonamente hacia Ruth. Señora, crea lo que quiera, pero este hombre no es por quien rezó, y un día lo verá claro. Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta de par en par y el frío entrando detrás de él. Ruth la cerró de golpe, su espalda presionada con fuerza contra la madera, sus hombros temblaban. La habitación estaba en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Samuel. Lentamente, el niño se volvió hacia Jonás, su carita enrojecida por el desafío y el miedo. No le escuches, papá. Él no sabe nada. Los ojos de Ruth, sin embargo, contaban otra historia. Miró fijamente a Jonás, con el rostro surcado de lágrimas, la voz quebrada mientras susurraba, «Dime, Jonás, por favor, dime que no es verdad». El corazón de Jonás le dolió tan violentamente que pensó que podría detenerse. Quiso caer de rodillas y confesarlo todo, pedir perdón y huir antes de que su amor se hiciera añicos. Pero Samuel estaba allí, aferrado a él, y la esperanza de Ruth aún temblaba al borde del colapso. Tragó saliva con dificultad, su silencio lo condenaba incluso mientras evitaba que se rompieran por completo. «Estoy aquí», dijo por fin, con la voz ronca de culpa y anhelo. «Eso es todo lo que importa ahora mismo. Estoy aquí». Ruth se cubrió la boca, dividida entre el alivio y la sospecha, entre el milagro que anhelaba creer y el miedo de que su mundo estuviera construido sobre arena. Jonás se acercó a Samuel, atrayéndolo hacia sí, y en ese frágil abrazo, sintió tanto el peso de su mentira como la aterradora verdad. No sabía si tendría la fuerza para soltarlo alguna vez. Pero afuera, el extraño estaba montando su caballo, su cruel sonrisa persistía en la mañana lavada por la lluvia. Había visto lo que Jonás más temía. Esa verdad era una tormenta esperando justo más allá del horizonte. Y las tormentas nunca se quedaban lejos para siempre. Las horas después de la visita del extraño pasaron en una neblina de inquietud. Ruth se movía por la casa con una rigidez que no había estado allí antes. Como si cada paso le costara algo, respondía a las preguntas de Samuel con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Y cuando Jonás intentaba captar su mirada, ella apartaba la vista. La frágil confianza a la que se había aferrado ahora estaba al borde del abismo. Y Jonás lo sabía. Podía sentir la tormenta dentro de ella. La guerra entre su corazón que anhelaba creer y su mente que susurraba traición. Samuel, demasiado joven para sentir todo el peso de lo que se había dicho, se aferró más que nunca a Jonás. Lo siguió hasta la pila de leña, insistió en llevar palos, aunque eran demasiado pesados, y se sentó a su lado cuando Jonás reparó una pata de silla rota en la esquina. «Te ayudaré, papá», dijo con orgullo, sus pequeños dedos torpes con los clavos. Jonás lo dejó. Cada tropiezo de la mano del niño tallaba más profundamente en su alma. Él no era padre. Sin embargo, la alegría de Samuel lo hacía sentir como uno. Y cuanto más Jonás dejaba que el niño lo llamara papá, más temía estar cavando un hoyo del que nunca podría salir. Al mediodía, Ruth finalmente habló. Su voz era suave, apenas un susurro, pero cortaba más afilado que cualquier cuchilla. «Jonás, háblame de la guerra». A Jonás se le cortó la respiración. Él no había luchado en la guerra. Había sido demasiado joven cuando comenzó y demasiado aislado en su rancho para ser arrastrado a la lucha más tarde. Pero su esposo, quienquiera que fuese, seguramente sí. Pudo verlo en sus ojos. Ella estaba buscando la prueba que necesitaba. Una historia que solo su verdadero esposo podría contar.
Su silencio se prolongó demasiado. Los hombros de Ruth se tensaron. Estuviste tanto tiempo fuera, continuó, con la voz temblorosa. Y me dije a mí misma que te habían llevado o perdido en batalla o llevado lejos donde nadie podía encontrarte. Nunca creí que nos hubieras abandonado. No podía. Yo no lo haría. No cuando Samuel aún te buscaba todos los días. Ella levantó sus ojos llenos de lágrimas. Así que dime, Jonás, dime dónde estabas. El pecho de Jonás se apretó hasta que pensó que sus costillas podrían romperse. Este era el momento, el que había temido desde que cruzó su umbral. La verdad pesaba en su lengua, rogando ser dicha. Tenía que decírselo. Tenía que romper esta mentira antes de que los aplastara a todos. Tarro Samuel lo miró con absoluta fe, agarrando el martillo en sus pequeñas manos como si estuviera ayudando a reconstruir más que una silla. Estaba reconstruyendo su familia. Papá, dijo el niño suavemente, esperando. La garganta de Jonás se cerró, su voz áspera cuando salió. Estaba perdido, no miró a Ruth a los ojos mientras hablaba. Perdido en el desierto, aislado de todo lo que conocía. Vagué demasiado en los años. Los años pasaron. No soy el mismo hombre que dejó a Ruth, pero encontré mi camino de regreso. Las lágrimas de Ruth brotaron libremente. Se llevó las manos a la boca, un sollozo sacudiendo su cuerpo. Su mentira le había dado alivio, pero Jonás no sintió nada más que un peso mayor presionándolo. Samuel sonrió alegremente como si las palabras hubieran arreglado todo y abrazó la cintura de Jonás. Lo sabía, susurró con ferocidad. Sabía que volverías. Jonás abrazó al niño, la culpa, sabiendo que sus entrañas estaban crudas. Había pronunciado palabras que no le pertenecían, había reclamado años que nunca fueron suyos. Y sin embargo, el sollozo de Ruth se suavizó en un llanto silencioso, sus hombros temblaban con dolor y esperanza. Ella quería creer, y él le había dado razones para hacerlo. Esa noche, Jonás no pudo dormir. Se acostó en la manta junto al fuego, mirando las oscuras vigas de arriba, escuchando el suave crujido de la vieja casa. Sus pensamientos eran ruidosos, acusadores, implacables. Cada palabra de su mentira se repetía en su mente, cada una un clavo más sellándolo en un ataúd de engaño. Se levantó en silencio, saliendo al fresco aire nocturno. La luna había roto las nubes, la luz plateada bañaba los campos. La tierra olía a lluvia, limpia y cruda, como si la tormenta la hubiera barrido. Jonás caminó hasta el borde del porche, agarrando la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Señor, susurró, con la voz ronca, ¿qué estoy haciendo? Esta gente no me pertenece. No merezco su esperanza. No soy su marido. No soy su padre. Y sin embargo, no puedo irme. Su voz se quebró. He estado solo tanto tiempo y este niño, esta mujer, me miran como si fuera algo por lo que vale la pena orar. Si digo la verdad, los romperé. Si me callo, los condenaré a todos. Muéstrame el camino, Señor. No puedo verlo yo mismo. Un suave crujido detrás de él lo hizo girar. Ruth estaba en la puerta, su chala alrededor de los hombros, su cabello suelto por el sueño. Sus ojos brillaban a la luz de la luna, y Jonás supo que ella había oído. No eres él, ¿verdad? Susurró. El pecho de Jonás se apretó, su silencio respondió por él. La mano de Ruth voló a su boca, sus rodillas temblaban. Dios mío, sus lágrimas cayeron libremente. Se tambaleó hasta la barandilla del porche, aferrándose a ella como si la tierra se hubiera desvanecido bajo sus pies. No eres mi esposo. Jonás inclinó la cabeza, la vergüenza lo invadió. No, señora, dijo con voz ronca. No lo soy. Su sollozo partió la noche, agudo y herido. Se apartó de él, cubriéndose el rostro con ambas manos. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? No quise hacerlo, dijo Jonás, con voz áspera. La tormenta me trajo aquí. Tu hijo me miró como si yo fuera todo su mundo. Debí haber dicho la verdad en ese momento, pero no tuve la fuerza. No tuve el corazón para arrancárselo. Ruth sacudió la cabeza violentamente, sus sollozos sacudían su cuerpo. No entiendes lo que has hecho. Creí. Me permití creer que Dios me había devuelto al hombre que enterré. Y todo este tiempo, fuiste un extraño. El pecho de Jonás ardió con sus palabras. Quiso acercarse a ella para rogarle perdón, pero sabía que su toque solo profundizaría su dolor.
Lo siento, susurró. Nunca quise hacerte daño. Lo juro. Las lágrimas de Ruth brillaron a la luz de la luna mientras giraba su rostro hacia él, su voz temblaba de furia y tristeza. Nos rompiste de nuevo, Samuel. Él no sobrevivirá a otra pérdida. El corazón de Jonás se apretó. Podía soportar su odio, pero la idea del desamor de Samuel era insoportable. No lo dejaré, juró Jonás, con voz baja y firme. Me quedaré hasta que no me necesite más. Le daré lo que pidió, aunque no sea de su sangre. Ruth sacudió la cabeza, dividida entre su rabia y la desesperación de una madre que había visto a su hijo sonreír de nuevo por primera vez en años. Sus lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba, «Nos destrozarás». La respuesta de Jonás fue suave pero pesada como una piedra. «O los mantendré unidos hasta que sean lo suficientemente fuertes para dejarme ir». El silencio que siguió fue denso con dolor y frágil esperanza. El aire nocturno los rodeaba, el campo se extendía interminablemente en la oscuridad. Ruth se dio la vuelta, sus sollozos se calmaron en respiraciones entrecortadas. Jonás se quedó inmóvil, dividido entre acercarse y darle espacio. Por fin había dicho la verdad, pero había llegado demasiado tarde, y el daño ya estaba hecho. Y mientras Ruth se secaba las lágrimas, sus ojos se alzaron hacia el horizonte, susurró palabras que helaron a Jonás hasta los huesos. Él volverá por nosotros. El hombre que nos dio por muertos. Él vendrá y ahora tú también estarás atrapado en ello. Jonás contuvo el aliento. Su esposo no había muerto por mano de la naturaleza. Había sido ahuyentado, los había abandonado. Y Ruth había enterrado su dolor en la creencia de que se había ido para siempre. Pero ella sabía mejor. Sabía que se avecinaba una tormenta, no del cielo, sino de un hombre que aún caminaba por la tierra. Y Jonás se dio cuenta con creciente pavor de que su mentira lo había colocado directamente en el camino de esa rendición de cuentas. Las palabras que Ruth pronunció esa noche ardieron en el pecho de Jonás mucho después de que ella hubiera entrado. Él volverá por nosotros. Has dicho tu paz. Ahora cabalga. La sonrisa del hombre con cicatrices se ensanchó, cruel y divertida. Te drogaste, extraño, pero no tienes ni idea. Esta mujer y su hijo están marcados. Su hombre la dejó con una deuda tan profunda que ninguna oración la limpiará. Y si él no está aquí para pagar, entonces ella lo hará. A menos que... Sus ojos se dirigieron a Jonás, deteniéndose con malicia. A menos que seas lo suficientemente tonto como para pagarla por ella. El rostro de Ruth se contorsionó de dolor, la vergüenza se derramaba en sus ojos. Ella no quería que Jonás lo supiera. Ella no quería que Samuel escuchara. Pero la verdad estaba ahora a la vista, afilada como una cuchilla. Jonás dio un paso adelante, colocándose entre Ruth y el hombre con cicatrices. No sé lo que crees que se te debe, pero no te llevarás nada de esta casa. Ni a ella, ni al niño. Los hombres a caballo se movieron, sus manos se dirigieron a sus fundas, sus caballos resoplaban inquietos. El hombre con cicatrices se rió de nuevo, pero no había calidez en ello, solo amenaza. Ahora juegas a ser marido. Juegas a ser padre. Se inclinó más cerca, su voz un silbido. No eres ninguna de las dos cosas. Eres solo un tonto perdido que se metió en la tormenta equivocada. Y cuando estalle, también te ahogará. La respiración de Ruth se entrecortó, las lágrimas brillaron en sus ojos mientras susurraba, Jonás, no lo hagas. Pero Jonás no podía detenerse. Ahora no. No cuando el pequeño cuerpo de Samuel se apretaba contra su costado, confiando en él, creyendo en él. Sigue adelante, dijo Jonás de nuevo, con acero en su voz. Antes de que la tormenta que traes te trague a ti en su lugar. Durante un largo y tenso momento, el patio estuvo en silencio, excepto por los caballos inquietos. Entonces el hombre con cicatrices escupió en la tierra, sus ojos entrecerrándose. Bien, pero esto no ha terminado. Volveremos, y la próxima vez, fantasma, no estarás tan erguido. Se subió a su silla, tirando de su caballo. Los otros hombres lo siguieron, sus ojos se demoraron con hambre y amenaza, antes de que se dieran la vuelta y cabalgaran de regreso por la colina, el polvo se arremolinaba a su paso. El silencio que siguió fue sofocante. Las manos de Ruth temblaban a sus costados, su rostro pálido mientras miraba a Jonás. Samuel hundió su rostro en el abrigo de Jonás, temblando. Jonás abrazó al niño, su propio pecho se agitaba con una tormenta que no podía contener.
Se había topado con la vida de otro hombre, las deudas de otro hombre, la ruina de otro hombre. Y ahora los lobos también lo conocían a él. Cuando Ruth finalmente habló, su voz era baja, quebrada. Deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Jonás la miró a los ojos, su propia voz áspera con convicción. No me voy. No mientras ellos ronden. No mientras él me mira como si yo fuera el único escudo que tiene. Las lágrimas de Ruth se desbordaron. Se dio la vuelta, su cuerpo temblaba de rabia y desesperación. Lo romperás cuando la verdad salga a la luz. Y que Dios me ayude. No sé si puedo detenerte. Jonás permaneció arraigado en el patio, Samuel aferrado a él, su propio corazón retorciéndose de miedo y resolución. Ruth apartó la cara, cubriéndose la boca para ahogar su sollozo. Jonás no se acercó. Sabía que su guerra era tanto consigo misma como con él. Había vivido demasiado tiempo bajo el peso de las mentiras y había perdido la confianza en un hombre que le había traído ambas cosas de vuelta a su puerta. A la mañana siguiente, el humo se elevaba en el horizonte. Jonás lo vio primero al salir a cortar leña. La columna se alzaba firme contra el cielo pálido. Demasiado cerca, demasiado deliberado. Se le encogió el estómago. No era el fuego de un granjero, ni un peón de rancho limpiando maleza. Esto era una señal, una amenaza. Al mediodía, aparecieron de nuevo jinetes, 6 esta vez, no 4. El hombre con cicatrices los lideraba, su sonrisa cruel más amplia, su voz más fuerte mientras se detenía en la puerta. Te dije que volveríamos, fantasma, gritó. Es hora de saldar lo que se debe. Ruth apareció en el porche, pálida pero desafiante, Samuel agarrado a sus faldas. Jonás salió al patio, con el sombrero calado, su postura firme como una piedra. No cruzarás este patio, dijo Jonás, con voz baja, pero audible. El hombre con cicatrices se rió. ¿De verdad crees que puedes defender lo que no es tuyo? Estás jugando a la casita con la esposa de otro hombre, el hijo de otro hombre, las deudas de otro hombre. Esta no es tu pelea, Carver. Aléjate y quizás conserves tu pellejo. La mandíbula de Jonás se tensó. Todavía no buscó su arma, pero su mano descansaba cerca de ella, firme como la de un hombre que había decidido su destino. Esta casa puede que no fuera mía cuando llegué a ella, pero ahora es mía. Suya, de él. Si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí primero. Los hombres a caballo se movieron inquietos. El hombre con cicatrices sonrió con desprecio, pero sus ojos se posaron con cansancio en Jonás. Había visto algo en él antes. Algo que marcaba a Jonás como un hombre que no fanfarroneaba. Eres un tonto, escupió el hombre con cicatrices. Morirás por nada. La mirada de Jonás no vaciló. Mejor morir por algo que importa que vivir como una sombra. El enfrentamiento se prolongó, el aire cargado, los caballos inquietos. La pequeña mano de Samuel se aferró más fuerte a Ruth, sus ojos muy abiertos por el terror, pero fijos en Jonás como si creyera con toda su alma que su papá no podía caer. La mueca del hombre con cicatrices se torció en una sonrisa cruel. Entonces veremos cuánta sangre tienes para gastar. Tiró de las riendas, haciendo una señal a sus hombres. Giraron sus caballos, retrocediendo por la colina. El polvo se levantó a su paso, pero el estómago de Jonás se revolvió de pavor. No se habían ido. Estaban planeando, esperando. La tormenta solo se estaba oscureciendo. Esa noche, Ruth lo confrontó de nuevo. Su voz temblaba de furia mientras susurraba, lo estás empeorando. Si nunca hubieras venido, nunca estarían rodeando así. Jonás se levantó de su silla, sus ojos ardiendo con un fuego cansado. Si no hubiera venido, ya te habrían llevado a ti y a Samuel. ¿No lo ves? Estaban rodeando mucho antes que yo. Yo no traje esta tormenta. Solo me metí en ella. Sus lágrimas se derramaron mientras sacudía la cabeza. Y cuando se rompa, Samuel se quedará huérfano de nuevo. El corazón de Jonás se retorció. Se acercó, bajando la voz. Quizás sí. Pero si ese es el precio por mantenerlo a salvo esta noche, lo pagaré. Porque lo creas o no, Ruth, Dios me trajo aquí. Casa equivocada o no, aquí es donde debo estar. Se le cortó la respiración. Por primera vez desde que supo la verdad, sus ojos se suavizaron solo una fracción. Ella susurró, rota y temblorosa, no me hagas creer de nuevo, Jonás. No me hagas tener esperanza. La voz de Jonás se quebró mientras respondía,
entonces no esperes en mí. Espera en el Señor. Haré mi parte hasta que Él diga lo contrario. El silencio después fue más pesado que las nubes de tormenta que se acumulaban más allá de las colinas. Ruth se dio la vuelta, sus hombros temblaban. Samuel se movió en su sueño, murmurando esa única palabra que ataba a Jonás más fuertemente que las cadenas. Papá. Y Jonás supo que cuando amaneciera, los lobos volverían. Solo que esta vez, no solo lo pondrían a prueba con palabras. Vendrían a tomar, a romper, a sangrar, y él tendría que decidir de una vez por todas si la mentira en la que había tropezado valía la pena morir por ella. El amanecer era rojo como el fuego, sangrando por el horizonte como una advertencia. Jonás estaba al borde del patio, con su rifle colgado del pecho, sus botas firmemente plantadas en la tierra húmeda. La noche le había dado poco descanso. Cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento contra las persianas, cada murmullo de Samuel en su sueño lo había mantenido despierto. Había pasado las horas en oración, susurrando a Dios por una fuerza que no poseía, por sabiduría para mantenerse en pie sin romperse, y para que el niño de adentro se librara de las heridas que Jonás conocía demasiado bien. Ruth apenas había hablado desde la última confrontación. Se había movido como un fantasma por la casa, con los ojos rojos, los labios apretados en silencio. Pero cuando Jonás se levantó antes del amanecer para revisar su rifle, ella se había acercado para pararse a su lado. Sus manos temblaron mientras extendía la mano para tocar su brazo. El gesto fugaz pero lleno de una desesperada clase de resolución. No mueras aquí, susurró. Y luego, aún más suave. Por favor, Jonás no tenía respuesta para darle. Simplemente asintió, con la garganta demasiado apretada para las palabras. Ahora, mientras el sol salía completamente sobre la cresta, el sonido de los cascos retumbó en el horizonte. El polvo se levantó en una línea oscura, y Jonás los contó. 8 jinetes esta vez, no 6. El doble que la primera noche que había llegado a la puerta de Ruth. El hombre con cicatrices los lideraba, su sonrisa tan afilada y despiadada como una cuchilla. Sus hombres cabalgaban con armas atadas a sus sillas, sus rostros sombríos, los ojos fijos en la cabaña como lobos que olfatean a su presa. Detrás de Jonás, la puerta crujió. Samuel salió, agarrando la mano de su madre. El rostro del niño estaba pálido pero feroz, sus ojos fijos en Jonás con una creencia inquebrantable. «Los detendrás, papá», dijo, su voz firme a pesar de su cuerpo tembloroso. «No dejarás que nos lleven». El pecho de Jonás se contrajo. Quería decirle al niño la verdad por última vez, que él no era el padre por el que oraba, que era solo un hombre solitario que se había metido en la casa equivocada. Pero la fe de Samuel era más fuerte que la duda de Jonás. Y en ese momento, Jonás se dio cuenta de que la verdad no importaba tanto como la elección que estaba a punto de hacer. Sangre o no, él era el padre del niño ahora porque Samuel lo había elegido. Y Jonás había elegido no soltarlo. «Entra», dijo Jonás suavemente, su mano rozando el cabello de Samuel. «Quédate cerca de tu mamá». «Pero ahora, hijo». La voz de Jonás era firme pero suave, y Samuel obedeció, su pequeño cuerpo volviendo a la cabaña. Ruth se quedó, su rostro pálido, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. Por un momento, Jonás pensó que ella podría hablar, pero solo le dio el más leve asentimiento como si le confiara más de lo que las palabras podían contener. Luego cerró la puerta, dejándolo solo en el patio. Los jinetes llegaron a la puerta, sus caballos resoplando, inquietos. El hombre con cicatrices desmontó primero, sus botas hundiéndose en el barro. Miró a Jonás de arriba abajo, luego escupió en la tierra. El patio quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse, el único sonido era el crujido del cuero y el inquieto pisoteo de los caballos. El hombre con cicatrices estudió los ojos de Jonás, buscando debilidad, el farol de un hombre desesperado. Pero lo que encontró en su lugar fue otra cosa. Resolución forjada en la soledad, afilada por años de silencio, y ahora anclada por el frágil hilo de amor en el que había tropezado. «Bien», gruñó el hombre con cicatrices. Sacó su pistola. El estruendo de los disparos partió la mañana. El rifle de Jonás rugió, el retroceso golpeando su hombro. Un jinete cayó del lado de su caballo, los otros dispersándose en un frenesí de gritos y maldiciones. Se desató un tiroteo, las balas golpeando la cerca, levantando astillas, hundiéndose en el barro. Jonás se arrodilló, recargando con manos rápidas y experimentadas, disparando una y otra vez, cada disparo deliberado.
Estaba en inferioridad numérica, pero luchó como un hombre sin nada que perder y todo que proteger. Dentro de la cabaña, Samuel se apretó contra Ruth, las lágrimas surcándole el rostro mientras escuchaba el trueno de la batalla afuera. Ruth lo abrazó fuerte, susurrando oraciones con labios temblorosos, su corazón rompiéndose con cada disparo, dividida entre el terror por la vida de Jonás y la desesperada esperanza de que él mantuviera la línea. La lucha se desató, caballos gritando, hombres gritando, disparos crepitando como relámpagos. Jonás se movía con sombría determinación, su cuerpo ardiendo, su respiración entrecortada. Recibió una bala en el brazo, el dolor cegador. Pero apretó los dientes y disparó de nuevo, derribando a otro hombre al barro. El hombre con cicatrices avanzó, la furia ardiendo en sus ojos, gritando maldiciones mientras impulsaba a sus hombres. Por fin, el patio quedó extrañamente en silencio. El humo flotaba pesado en el aire, el olor a pólvora denso. Cuerpos yacían esparcidos en el barro, gimiendo, rotos o en silencio para siempre. Jonás se tambaleó, la sangre corriendo por su brazo, su pecho jadeando, pero su rifle aún estaba en sus manos. El hombre con cicatrices estaba frente a él, su pistola vacía, su respiración entrecortada, su mueca había flaqueado, reemplazada por algo que Jonás no había visto antes. Miedo. Tú no eres él, escupió el hombre con cicatrices, su voz temblorosa. Pero quizás eres peor. La mirada de Jonás no vaciló. No soy peor. Soy el hombre que se mantiene en pie, eso es todo lo que importa. El hombre con cicatrices maldijo entre dientes, luego silbó agudo. Los jinetes restantes, heridos y conmocionados, se arrastraron sobre sus caballos. Se retiraron en una línea irregular, dejando atrás a sus muertos y heridos. El polvo se levantó una vez más, llevando su derrota a la distancia. Jonás se tambaleó, su visión se oscurecía, pero se mantuvo en pie hasta que el último caballo desapareció sobre la colina. Solo entonces bajó su rifle, tambaleándose hacia el porche. La puerta se abrió de golpe. Ruth se apresuró, Samuel a su lado, ambos con los rostros surcados de lágrimas. Ruth atrapó a Jonás cuando tropezó, sus brazos fuertes a pesar de su temblor. Jonás, te lo dije, susurró Jonás, con la voz ronca. No te tocarían. Los brazos de Samuel lo rodearon, aferrándose con fuerza. Papá, sollozó, su pequeño cuerpo temblaba. No te fuiste, te quedaste. El corazón de Jonás se partió. Presionó su mano buena contra la espalda del niño, su voz quebrándose. Me quedé, hijo. Me quedé. Las lágrimas de Ruth se derramaron libremente, su rostro presionado contra su hombro. Por primera vez desde que había sabido la verdad, se permitió abrazarlo, no como un fantasma, no como un extraño, sino como el hombre que había elegido sangrar por ellos. Jonás no sabía lo que traería el mañana. No sabía si Samuel alguna vez sabría toda la verdad o si Ruth alguna vez perdonaría su mentira. Pero en ese momento, con los brazos del niño alrededor de él y las lágrimas de la viuda empapando su abrigo, supo una cosa con certeza. La casa equivocada se había convertido en el único hogar que realmente había conocido. Y aunque la tormenta había pasado, Jonas Carver nunca más se iría.